Presenta Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com. 33 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos en Enclave País, se los contábamos más temprano, nos vimos afectados hoy por un apagón general de UTE que está afectando a varias manzanas del centro. Parece que se va a corregir sobre las 11 de la mañana, estamos ahora transmitiendo gracias a un generador, así que si llegamos a desaparecer de la pantalla ya saben a qué se deben y en minutos vamos a recuperar la señal para estar en contacto con ustedes. Hablando de contacto, esperamos sus mensajes al 092-799-793 para que nos hagan llegar sus opiniones y también en el chat de YouTube. Y si algo tiene Enclave País es que nos damos el gusto de recibir a personas muy interesantes para tener charlas muy interesantes. Hoy recibimos a Francisco Pancho Bernaza, él es uno de los referentes en la comunicación política del Uruguay. Pancho, bienvenido a Enclave País, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Hoy se cumplen 510 días del gobierno de Yamandu Orsi. ¿Cómo está viendo la gestión que se está realizando? Yo diría que con varias lecturas simultáneas, y no me animo a decir cuál de ellas me parece más consistente. Digo varias lecturas simultáneas porque este es un gobierno que de alguna manera llega al escenario con poco capital teórico. El Frente siempre se alimentó de una cosmovisión, ¿verdad?, que le solucionaba las cosas. Habría que apretar a los empresarios, aumentar los impuestos para resolver los problemas sociales, y ese fue un libreto que le duró 20 años. Como que había un guión predecible. Había, sí, un guión, y yo diría que alguien se enojaría si le llamamos guión, porque es... Una agenda política. Una agenda. No, y específicamente en el Frente Amplio había una tradición ideológica, una manera de ver el mundo, que les llevó, que a partir de la caída del socialismo en el 89, les llevó 40 años, ir modificando el discurso. Yo alguna vez he pensado que el Frente cambió mucho más sus actos y antes que su discurso de fundamentación. Cuando llega al poder en el 2004, procede con una sensatez impresionante. Sin poner arriba de la mesa ninguno de los proyectos más ruidosos o más conmovedores de la sociedad. Y sin embargo, el discurso permanece, ¿verdad? Era como no dar la cara frente a los cambios que hubo que hacer, que de alguna manera es dar la cara diciendo de alguna manera nos equivocamos durante 40 años y les estuvimos proponiendo una nueva organización social que está probado que no funciona. Pero darse esos golpes en el pecho cuesta mucho, y en público. En algunas entrevistas previas que hemos hecho, yo me acuerdo que sobre el gobierno de la calle Pou decías como que se habían roto ciertos globos ideológicos, y después también también decías en una entrevista como que en la última elección el Frente había como roto una línea marcada en la arena en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a su nexo con la ideología. ¿Qué genera eso para el sistema político? Que los bloques sean tan parecidos de alguna manera o se empiezan a parecer cada vez más. Y yo creo que lo que fundamentalmente genera es un escenario nuevo y un libreto nuevo para el Frente. El Frente recién en esta elección se libera por completo del discurso, de su discurso convencional e histórico, y está viendo cómo sobrelleva eso. No en vano se ven las contradicciones que se ven. Por un lado, el Ministerio de Economía, Corodore, diciendo la sencilla cosa de no hay plata, y si quieren, los parlamentarios algún proyecto especial, que me digan de dónde saco la plata, porque a alguien se la tengo que sacar, es decir, que es el razonamiento ortodoxo de un economista liberal. Con 50 cosas más, porque O'Donnell no es un tecnócrata, es un tipo con gran sentido político y que
navega, ¿verdad?, entre sus convicciones teóricas o reales sobre economía y la necesidad de articularse con las demandas de los políticos, ¿no? Y por un lado tenés eso y por otro lado tenés a los parlamentarios todos los días y de uno proponiendo un proyecto para gastar plata de todas las maneras habidas y por haber. Fundamentalmente en lo social, que es su tradición, pero en cualquier terreno, aparecen propuestas, no sé, de extender la asignación familiar a la gente que no tiene contraprestaciones de educación de los hijos. Y eso. Digo que me acuerdo al vuelo, Sí. porque es relativamente reciente, pero en definitiva significa demanda de plata. Pancho, si uno intenta ubicar dentro del umbral ideológico al Frente Amplio como un gobierno de centro-izquierda, este gobierno de Yamandú Orsi, comparado con los dos de Vázquez, comparado con el de Mujica, ¿se ubica más al centro, más a la izquierda? A ver. En un intento por simplificar, ¿no? Sí, yo diría que estos hilos se entreveran con los previos. Lo que vos proponés de decir, bueno, veamos si desatamos algún nudo y entendemos mejor. Yo diría, estos piolines se entreveran con el otro proceso del que yo hablaba. El Frente llegó al gobierno, bueno, por ser oposición, que le daba algunas ventajas, pero sobre todo montado arriba de su mística. El partido de las banderas, y mucho más que cualquier otro, ¿no? Y de su comunicación, ¿no? Yo recuerdo a Fernando Pereira diciendo en algunos de los momentos el orgullo de ser Frente Amplista. Es decir, el Frente Amplio dice, votame a mí porque soy el Frente Amplio. Y vos supondrás que hago, pero no jugó ningún otro argumento sobre el futuro. Ninguno. Ni siquiera promesas de radicalización de la política de asistencia social. No dijo nada. Es decir, el Frente y su historia es la que te convoca, ¿sí? Entonces, sigue avanzando una cosa que empieza en el 2004, que está muy influida además por las características personales de los protagonistas, de Tabaré Vázquez y de Pepe. Y avanza en eso y se encuentra en un momento que no tiene discurso. Pero los que se dan cuenta que no tienen discurso son la gente, bueno, más formada, que el Frente ha sido siempre un reclutador de recursos humanos en la universidad. Y más que reclutador, la universidad ha sido una dimensión central de la historia del Frente. Y bueno, se encuentra sin libreto, con esta ala, digamos, no estoy calificando la calidad del asunto, pero con un pensamiento mucho más parecido al pensamiento del mundo, a propósito de cómo hay que manejar. Y la vieja disciplina y tradición de los militantes, acostumbrados a encontrar fisuras en el sistema y a reclamar sobre ellas y a desentenderse por completo de cómo se financian y cómo se pagan, ¿no? Pancho, y esa diferencia, eso que vos decís del Frente Amplio, que no necesita un discurso. La gente dice, votame porque soy el Frente. ¿Qué pasa con la oposición? ¿La oposición sí precisa un discurso para que lo voten? Porque uno ve que cuando la situación está de empate, el Frente, digo, después gana. Sí, O se acerca mucho a ganar. Sí, enseguida hablamos de la oposición, pero yo te diría, para cerrar lo que estábamos hablando del Frente y de comparecer desde el gobierno, desde el electorado, como diciendo sin un argumento. No me pregunten por proyectos, porque no estoy conversando de eso. Estoy conversando de que yo soy el Frente Amplio,
que tengo las tradiciones de solidaridad social y las tradiciones antiimperialistas y toda esa cosa que viene de muchos años atrás. Pero no propuso nada, no dijo nada. Entonces, el Frente es, desde el punto de vista del pensamiento, hoy dos cosas que empiezan a ser muy visibles en las contradicciones públicas, ¿verdad? Es dos cosas, una fuerza que intenta, yo diría, racionalizarse o subirse a la visión más técnica de cómo debe funcionar una sociedad. Por ejemplo, esa idea de no vamos a gastar más de lo que tenemos, que es, yo diría, el principio uno de la concepción liberal de la economía. Entonces, estas dos cosas están aún en proceso. Yo diría que es la culminación de aquel frente que viene de las banderas y de la historia, que viene caminando hacia acá, digamos, y empieza a encontrarse con estos que de alguna manera han estado toda la vida acá. La oposición. Claro, la oposición. Yo digo, siempre el frente, a mí me pareció una cosa no extraña, pero muy definitoria de las cosas que al frente le importa, que es a menudo más ganar la discusión que transformar la realidad. Siempre me llamó la atención de que nadie dijera en voz alta, adentro de los años, el mundo cambió, las percepciones cambiaron, nosotros nos estamos mezclando y poniendo dentro de nuestros propios propósitos como partido elementos que vienen de la economía ortodoxa o de la concepción ortodoxa del Estado. Nunca lo dijeron, nunca se golpearon el pecho. Y comparativamente decía, ¿y por qué no? Felipe González en España, cuando en el momento de la transición y algunos reparados hacia el socialismo seguía con sus banderas, socialismo español, que tenía una gran tradición, con sus banderas al aire y más saliendo de una dictadura, teniendo adentro de sus militantes a los maltratados y a los encarcelados. Siguió y levantó con su discurso tradicional, casi yo diría vinculado a la República Española del 39 y a la Guerra Civil. Y en esa situación Felipe González dijo, quiero sacar de el programa, los estatutos o lo que fuera, las 4 o 5 definiciones que aludían a su proyecto de organización de la sociedad. Y eran básicamente marxistas, seremos todos iguales, a cada uno lo que necesita, no lo que merece, y así sucesivamente. Y Felipe González perdió la primera asamblea diciendo, saquen estas cosas de nuestra definición. Todo esto es un proceso público. Y como no lo hicieron, renunció a la Secretaría General del PSOE, siendo la figura carismática, la figura de más atracción para el PSOE. Y se fueron al mazo. El grueso del Partido Socialista Español se fue al mazo, volvió, sacaron las definiciones tradicionales del Partido Socialista Español y aceptaron a Felipe González como el tipo que iba a ir graduando. Y entonces eso fue positivo, ganaron las siguientes elecciones. El Frente Amplio también debería ser ese sinceramiento. A mí lo que más me conmueve es el proceso del Partido Comunista Italiano, que un partido muy poderoso que había estado en el gobierno. Cuando en Italia en la posguerra cambia la situación y cuando digo que de la posguerra hasta los 80 hay una gran tradición del Partido Comunista Italiano como una fuerza central de la política, con un capital intelectual impresionante, ¿no? Había capturado a todos los enojados con la dictadura.
En Italia, ese Partido Comunista, bueno, cuando vio lo que sucedía en la Unión Soviética y en el mundo socialista y en algunos otros lugares, el Partido Comunista Italiano en menos de un año le cambió el nombre del partido, desapareció el Partido Comunista. Los mismos tipos. Y a los 2 años, un tipo muy talentoso del Partido Comunista y muy conciliador, que se llamaba D'Alema, era primer ministro de Italia. ¿Sí? Yo diría que ellos hicieron la tradición. A mí me gustaría, yo diría que a lo grande, pero probablemente eso no describa. Bien. Lo hicieron con toda franqueza, sin tener miedo de llamar a las cosas por su nombre. En línea con esto que te estaba preguntando, Carlos, de este sinceramiento del Frente Amplio, ¿cómo lees lo que está sucediendo con la gente en Uruguay respecto al sistema político y a los políticos? Porque vemos, por ejemplo, en las encuestas de opinión pública que hay una menor aprobación, no solamente al gobierno, sino también a la oposición. Yo diría que de esos 2 elementos que las encuestas básicamente nos ofrecen para leer, el de la poca valoración de la oposición, yo creo que viene de una tradición de rechazo a la clase política. Estos no son visibles, no tienen peso, no pasa gran cosa ahí. Más bien les pego un poco. Porque si les pego un poco, otra cosa es lo que dirían probablemente muchos de ellos si dijeran a quién vas a votar. Si estuviéramos en un septiembre, ¿a quién vas a votar? ¿A quién votamos el próximo domingo? Probablemente. Pero mientras tanto, le aplico a la oposición el tratamiento de la clase política entera, de la cual la sociedad está, con la cual la sociedad está bastante disgustada. Entonces, ya esto tiene poca significación, me parece a mí, como capacidad de pronóstico del protagonismo político de la oposición. En cambio, la pérdida de popularidad del gobierno del Frente Amplio, yo creo que tiene muchos más significados, porque el Frente tiene una historia de incondicionalidad de sus votantes. Pase lo que pase, predomina el orgullo de ser frente amplista y de la intención de vamos a pintar el cielo, como decía su publicidad, ¿verdad? De tener Esa la era camiseta puesta. la gran idealización, ¿verdad? Somos gente buena y tenemos ideas solidarias. Y eso está en juego y hace que haya perdido parte de la incondicionalidad. Hay un sector de la población que le parece todo lo que hace el Frente Amplio bien. Hay una cosa ahí del origen de los cuadros políticos que es muy interesante y que tiene que ver con eso. Pero hay una parte de los frente amplistas que también está criticando al gobierno. Hay una parte de los frente amplistas que, yo diría, por primera vez toman una posición, ¿verdad?, en la que no está la incondicionalidad, en que está más bien la valoración, ¿sí?, descendente, y yo diría la bronca por esa valorización, porque hay una cosa de somos los más competentes, somos los mejores, que viene una tradición política histórica del discurso del Frente, y aparece esta cosa que, por lo menos la opinión pública, parece considerarla como un gobierno que hace chambonada sobre chambonada. Y en este sentido, ¿tú crees que es un factor de comunicación, cómo está comunicando el gobierno, o tiene la raíz en otro lado? ¿Hay un aspecto de liderazgo? Yo creo que siempre los partidos políticos y
también el Frente, excepto en su etapa de nacimiento, encarnan la potencia de sus propuestas en jefes políticos carismáticos y potentes. Y que si no, no hay mucho donde ponerla, ¿verdad? La propuesta de atracción de votamos, ¿dónde la pongo? ¿A qué estante pertenece? ¿Cómo tengo que pensar la política? Tengo que pensar la política como una variante de la lucha de clases que se extiende y el imperialismo, ¿verdad? Lo tengo que pensar así, ¿verdad? Hay que ponerlo en una esa persona. abstracción, o lo tengo que pensar como los que dan el golpe en la mesa y dice, déjense de joder, el mundo ahora cambió. Y eso fue Tabaré, eso fue Pepe, eso fue Tabaré segunda edición, y eso no es este gobierno. Yo creo que lo más allá de la nota buena, mala o intermedia que se le puede dar a la conducta y a la comunicación, lo que no se ha armado es un elenco político de primera fila, que está en primera fila cuando sacan las fotos, que se ha percibido como fuerte. ¿Es un tema de percepción a un elenco político o al presidente Yamandu Orsi? Yo creo al paquete, porque el contexto político del Frente tampoco ayuda en nada a Orsi. Yo creo que ahí hay una cosa muy difícil de manejar y muy compleja, y de la cual es más bien inocente Orsi, es que la centralidad de una figura pública, el lugar central o lateral que ocupa en ese escenario, yo diría, en que todos los políticos dicen, se presentan arriba del escenario como si fueran un teatro, dicen votame a mí, votame a mí, votame a mí. Yo creo que eso se construye con el tiempo y que es muy difícil acortar esos tiempos. Entonces, los que se presentan con tradiciones de operadores políticos relevantes tienen una enorme ventaja sobre los que llegan al asunto. Entonces, yo diría que si hay un error, y realmente no me animo a afirmar ninguna de estas cosas que digo, ¿no? Siempre pienso que son muy relativas. Pero si algún error hay, y si el proyecto básicamente de Pepe y de la interna del Frente era poner a Orsi a la cabeza, por sus antecedentes en Canelones y por su... Eso tenían que haberlo empezado a pensar 4 años antes y poner a... Perdieron tiempo. Perdieron tiempo, por supuesto, y yo diría, ahora sí, con más seguridad, que no tenían muy claro que esto es así. Pero, digo, este mapa político en el que una persona tiene que poner sus perspectivas políticas en otra, digo, ¿cómo lo ves de acá hacia adelante? Es decir, la oposición tiene una ventaja al tener a la calle Pou con esos altos niveles de popularidad, esperando y supuestamente muchos manejan como una certeza que va a ser candidato de vuelta, ¿no? Yo creo que va a depender de, bueno, cómo Yamandu vaya acomodando el cuerpo y aprendiendo, digamos. Y va a depender de los resultados de la política, más del bolsillo de casi cualquier otra cosa, ¿verdad? Del bolsillo y de las perspectivas del bolsillo. ¿Cómo incide la economía en la gente, dice? El bolsillo. Claro. La economía no Viste va que está lado, eso de que... El bolsillo. El bolsillo vota, la economía no vota. Claro. Viste que está esa idea de que la oposición, o el Partido Nacional en este caso, tiene que ganar con un candidato, tiene que tener un buen candidato, y que el Frente te gana por el impulso de su militancia. Que esa es, hoy por hoy,
cómo están planteadas las fichas arriba del tablero. Pero falta un rato largo. ¿Vos ves ¿verdad? posibilidades de que el gobierno de y Orsi para mover. revierta esto? Y yo creo que si tiene resultados económicos razonables el Frente y consigue que la línea ortodoxa en el sentido económico tome legitimidad absoluta, porque uno de los personajes aquí más interesantes es O'Donnell, ¿verdad? Porque representa un tipo de actor político escaso, que es una maximización de la formación técnica y un gran sentido de la política. Es interesantísimo ver a O'Donnell como defendiendo la fórmula, ¿verdad?, X masiva, que es no gasto más, esto, como a su vez transa y va al Parlamento y habla con los tipos y les explica la cosa, es decir, política, ¿verdad? Política, es decir, atención a la idea de que eso es una acumulación, ¿no? Un encastre de fuerzas distintas. Y eso, que es, yo diría, el diferencial de los tipos que han hecho políticas fuertes, está ahí, yo diría, con alguna chance. Como candidato lo de es. nuevo, no es un pronóstico. Si usted dice que es un pronóstico, yo lo niego, yo no hice ningún pronóstico. Pero vos lo ves como candidato, como que el Frente se tiene que acostumbrar a O'Donnell. Y yo veo al candidato no solo porque, bueno, por el atractivo y el carisma que tiene, que no tiene tanto, lo veo como un tipo que puede mover la curva de la evolución del Frente. Es decir, bueno, a partir de ahora el pasado es el pasado y sus glorias son sus glorias. Pero a partir de ahora no gastamos más de lo que tenemos, ¿verdad? A partir de ahora tratamos de planificar algunas cosas de largo plazo, cuando todo el mundo, no sé, toca la pandereta y O'Donnell dice, por lo bueno que es el Uruguay, O'Donnell dice que el Uruguay tiene problemas estructurales, que tiene problemas de competitividad muy importantes y muy difíciles. Es decir, no propone primaveras. Pancho, por lo que tú estás diciendo, entonces O'Donnell podría centralizar esa actualización de la agenda que tiene que hacer el Frente Amplio y también le habla a un electorado más de centro o que podría inclinar la balanza. Y yo diría que progresivamente se han ido bajando las resistencias y sobre todo los temores a propósito del Frente. Porque el Frente, de última, aún bajo el gobierno de Pepe, que era el que tenía los antecedentes más pesados, se comportó con mucha cautela, ¿verdad? No asustó a nadie, no le conmovió la vida a nadie, ¿sí? No regresó a las viejas tradiciones estatistas del Uruguay. A mí me gusta decir, y tener eso así una apuesta, y si lo digo, poner en una línea, comparativamente, o en dos líneas, comparativamente, las medidas extremas estatistas de los últimos gobiernos machistas y las medidas estatistas del Frente Amplio en el gobierno. Ustedes son muy jóvenes, pero no conocieron el Uruguay de los 60 y de los 70, ¿no? Uno donde estaba prohibido vender carne en Montevideo, íbamos todos, yo iba abajo de mi viejo Chevrolet y abajo del auxiliar ponían la carne que llevaba para mi casa. Claro. En este país, por orden del Estado, con una inflación del 100%, los bancos tenían prohibido, y estaban muy contentos de tener prohibido, pagar una tasa mayor que el 25%. Es decir, los bancos recibían el 25%, no porque fuera su política comercial, pero el gobierno obligaba. El gobierno consideraba fraude arriba de un interés del 25%. Y con una inflación del 100%, el mejor negocio del mundo era no producir, ¿verdad?
Y y esperar que esa cosa que se valorizaba, porque yo tengo crédito más barato, lo beneficiara. Es imponente, ustedes tampoco lo recuerdan y poca gente lo recuerda, pero el municipio de Montevideo tenía una línea de ómnibus que después de Cutsa era la mejor, y la tenía con mucho orgullo porque era pública y era del gobierno de Montevideo. Era una catástrofe, pero generaba algunas posiciones de poder. Cuento esta anécdota porque, como dice un amigo, es litúrgica, es de verdad. Cuando yo empezaba mi trabajo, lo empecé como periodista en el diario La Mañana. Como era muy joven y era mascota de la redacción, me mandaban a las cosas de menor trascendencia y eso. Así empezamos todos. ¿Eh? Así empezamos todos. Así empezamos todos. Empezaron ustedes, yo también. Y entonces piden, porque era muy común que los diarios le pidieran, hacer un reportaje fulano, hacer un reportaje fulano. Y en ese reportaje ¿Quién te tocó? al presidente de AMDET, es decir, de la empresa pública dueña de los ómnibus, en esa época, no me acuerdo como los tranvías modernos, ¿cómo se llaman? Los trolebuses. Sí, los trolebuses. Ahí está, los eléctricos. Claro. ¿no? Todo eso era dueño del Estado. Es decir, no era un Estado chiquitito, no era una dimensión. Era protagónica además porque jugaba o interactuaba todos los días con la gente que se tomaba un ómnibus. Bueno, la historia es que yo, jovencito, mascota de la redacción, fui a hacerle un reportaje al nuevo presidente o al presidente reciente de AMDET. Y yo diría que no lo podía creer. Era además un ingeniero con militancia política y que por eso había, por su contribución electoral, había conseguido esa posición en AMDET, que decía cosas como esta, literales más o menos, ¿no? El gobierno tiene que darle más importancia a AMDET y más recursos, porque AMDET es decisiva para el resultado de la economía del Uruguay. Usted fíjese, me decía el presidente a mí, que va en el ómnibus y acá va sentado un señor y acá se sienta uno al lado. Entonces ya que están conversando, ¿y usted qué hace? Y yo crío pollos, así. Mire, yo estoy en un negocio de carpintería que hace... Intercambio comercial en el ómnibus. Ahí se negocia y así funciona el mercado. De asiento de AMDET a asiento de AMDET se hacen los negocios. Bueno, eso lo decía un tipo que era un profesional universitario, presidente de una empresa de cierto relevamiento. La gente embromaba que la AMDET, que era como no sé qué municipal, era Artigas murió desesperado esperando tranvía. Pancho, te vuelvo a traer al escenario político actual y me quiero referir a la figura de la calle Pou. Sí, decime. Perdona, porque tengo una pequeña toma final. Eso hay que recordar, que es una vergüenza nacional, AMDET. Hay que recordar que eso se cambió radicalmente durante la dictadura, con un municipio cambiado que manejaba el ingeniero, no me acuerdo, y que algún día cuando se haga el total de los balances va a ser para anotarle un punto a esos gobiernos, ¿sí? Porque lo hizo a prépolo, a los cachetazos, ¿verdad? Como no lo hacían ni podían los gobiernos civiles. Bien. Volviendo al escenario político actual y la figura de la calle Pou, que se ha mantenido al margen de este escenario, ¿hasta qué punto es recomendable, desde la perspectiva de la estrategia de la comunicación política, mantener este llamado ostracismo? Yo diría con sinceridad, no tengo una opinión definida sobre el tema, ¿no?
Hay una vieja tradición de que los presidentes se iban desde Valle en adelante, después de terminar, se iban a Europa, se desaparecían de la vida política cotidiana y volvían con su vieja leyenda. Más cerca es lo que hizo Vázquez, ¿no? ¿Eh? Más cerca es lo que hizo Vázquez. Claro. Pero Vázquez más o menos, perdóname si estoy pensando, porque Vázquez estuvo roncando, yo diría, durante todo su periodo y fue una figura ahí siempre. Vallecí y otros también. Yo creo que es muy difícil dilucidar cuál de las cosas es mejor negocio. Quedarse callado, ¿sí? Y disfrutar de ese capital de imagen que se supone que tiene, pero que también es un capital de imagen de 2 años o 3 antes de las elecciones. Hay que ver qué pasa después, ¿no? Y la calle hizo eso, y bueno, era una opción. La otra opción era protagonizar, como lo hizo Sanguinetti. Sanguinetti salió de la presidencia, digamos que entre aplausos, de su primer presidencia, y se quedó en el Senado haciendo su trabajo. Y yo diría que si nos ponemos a relevar, hay muchos presidentes que al bajar volvieron al Senado, ¿no? Ya que estamos en el país, yo recuerdo cuando en el Consejo Nacional de Gobierno, que era una institución que ustedes tampoco conocieron, que era un poder ejecutivo colectivo, es decir, no había presidente, sino una mesa de 9. Después de terminar el periodo, algunos bajaron al Parlamento. Y otros bajaron al Parlamento porque el Parlamento tiene el interés de que yo hablo de todo. Bueno, lo hizo Mujica. Y se mantiene Claro, vigente. que hablo de todo. Yo me acuerdo, y esto es ya no sé, no es una infidencia porque las cartas están jugadas y son irreversibles, cuando Talvi consiguió ser la figura del partido, a la salida de la figura del Partido Colorado. Entre otras cosas, hablábamos a menudo, porque yo había trabajado con él en la campaña, decía, bueno, no sé si ir al Senado o agarrar un ministerio como ofrece. Y ahí hubo opiniones encontradas, porque alguna línea de pensamiento y el círculo que lo rodeaba decía, no, los senadores son 33, tienen poco protagonistas y no tienen caja. Cambio, están en el Ejecutivo, sos mucho menos y tener mayor visibilidad. Eso en un centro. Yo le recomendaba lo contrario. Lo que hizo Manini, que fue quedarse en el Parlamento. Claro, yo le recomendaba con el siguiente fundamento. Vos que pretender hacer una carrera que es propia de un generalista, ¿verdad? Opino sobre los problemas de la energía, del hidrógeno y del Mercosur, es decir, soy un generalista, lo podés ejercer desde el Parlamento. Tenés que tener una estrategia para esa, tenés que ser atractivo para los medios. Pero, en cambio, si sos ministro, te quedás en tu gueto. Claro, más restringido. Infinita. En la temática. Pancho, te consulto, porque recién dijiste hace un rato que veías como que había un grupo de gente que estaba un poco enojada con la política. ¿Hasta dónde ves que va ese enojo? ¿Hay lugar en Uruguay para un outsider, para alguien que salga de las estructuras de los partidos, tipo un Milei, un Bolsonaro? Yo creo que no. De alguna manera, creo que afortunadamente no hay lugar. Las experiencias están a la vista
no sé, Cabildo sacó creo que el 14% de los votos en su primera comparecencia, y tal como se había pronosticado, ya dejaba de ser novedad, iba a votar mucho menos, y tal cual, ¿no? Dejó de... Entonces, Sartori hizo otra historia porque manejaba mucha guita, pero en definitiva los outsiders se han dado contra la pared y sobre todo han perdido mucha plata. Yo me acuerdo de, ¿cómo se llamaba el señor candidato a intendente y primero compartido, que se jactaba de haber empezado manejando cajones? Edgardo Novik. Edgardo Novik, ¿no? Que es un empresario exitosísimo, se dio por la pared una y otra vez y dejó alguna parte de su fortuna en ese proyecto. No habría margen entonces en este momento y en este escenario político para pensar en un outsider. Yo creo que en el Uruguay no ha habido margen tradicionalmente. Ujú. Eso pesa mucho en Uruguay, las tradiciones, y probablemente no lo hayan por mucho tiempo. Pero nunca se sabe, ¿no? Pancho Bernaza, fue un placer conversar contigo esta mañana en Enclave País. Te esperamos por acá cuando gustes. Bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias. Hacemos una breve pausa, ya venimos. Presentó Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com.